Muy buenos días, en el día de hoy les vamos a presentar el sistema cardiopulmonar. Mi grupo está compuesto por Juan Diego Soto y quien les está hablando, Juan Manuel Vargas. Voy a empezar explicándoles primeramente el sistema cardíaco. El principal órgano es el corazón, que se encarga de todas las funciones del sistema cardiovascular, y su función principal es bombear sangre a todo el cuerpo o a los pulmones, transportando oxígeno y nutrientes a las células y eliminando los desechos. El ciclo cardíaco debemos de entenderlo por dos fases, la fase de relajación y la fase de contracción. La fase de relajación vendría siendo diástole, como lo podemos ver en la parte izquierda, donde el corazón se llena de sangre por medio de las aurículas, permitiendo que toda la sangre, tanto oxigenada como desoxigenada, entre al corazón. Por otro lado tenemos la fase sístole, que sería la fase de contracción, donde los ventrículos bombean la sangre al cuerpo o a los pulmones. Debemos de entender que está dividido en dos aurículas, en la parte superior, tanto la derecha como la izquierda. La derecha es la que recibe la sangre desoxigenada del cuerpo a través de las venas cavas, y la izquierda es la que recibe la sangre oxigenada de los pulmones a través de las venas pulmonares. Por otro lado, también debemos de ver los ventrículos, que se encuentran en la parte inferior. El ventrículo derecho bombea la sangre desoxigenada directamente a los pulmones a través de la arteria pulmonar, y el ventrículo izquierdo, que es el encargado de bombear la sangre ya oxigenada al resto del cuerpo a través de la arteria aorta. Debemos de entender que cada ventrículo, cada aurícula están divididos por válvulas cardíacas. Estas se cierran y permiten que el flujo sea unidireccional en la sangre, cerrándose e impidiendo que la sangre retroceda. Tenemos las semilunares, que vendrían siendo entre los ventrículos y las grandes arterias. Como lo podemos ver en la imagen, tan pronto finaliza la arteria pulmonar, ahí se encuentra una válvula, que sería la válvula de la arteria pulmonar, y por otro lado tenemos la válvula de la arteria aorta. Estas se cierran en el momento en el que sea necesario para que la contracción muscular del corazón sea eficiente. Por otro lado tenemos la tricúspide, que separa la aurícula derecha del ventrículo derecho, que vendría siendo esta de aquí, y la mitral o bicúspide, que separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. Se llaman así también mismamente por la forma, como lo podemos observar en la imagen. Las semilunares vendrían siendo las dos de arriba, la tricúspide, la inferior izquierda, y la mitral o bicúspide sería de la derecha, que se cierra de esa manera diferente. Asimismo debemos de ver las paredes del corazón, las cuales son principalmente cuatro: endocardio, la capa interna que reviste las cavidades cardíacas en donde pasa toda la sangre; el miocardio, que es la capa media formada por músculo cardíaco responsable de la contracción, vendría siendo el músculo mismamente; el epicardio es la capa externa que protege el corazón; y el pericardio, que vendría siendo la membrana protectora que fija el corazón al mediastino y permite su movimiento sin fricción, para permitir una contracción efectiva y sin dificultades. Por otro lado, debemos de tener en cuenta algunas estructuras coronarias. Arterias coronarias, que son las responsables de llevar sangre oxigenada al músculo cardíaco o al miocardio, surgen directamente de la aorta ascendente y se dividen en las arterias coronarias derecha y la izquierda. Por otro lado, los capilares, que son muchísimos y son mucho más pequeños que las arterias y las venas, y es donde se produce el intercambio de oxígeno, nutrientes y desechos entre la sangre y las células del corazón. Por otro lado tenemos las venas, que son las que se encargan de que la sangre desoxigenada del corazón sea recogida por ellas y se unan para formar el seno coronario, que desemboca en la aurícula derecha. Como lo podemos ver aquí, las arterias coronarias en la parte derecha, estas son las que se encargan de irrigar la aurícula derecha y el ventrículo derecho y la parte posterior del corazón. Asimismo, la arteria coronaria izquierda, que irriga la mayor parte del ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda y la parte posterior del ventrículo izquierdo. Como lo habíamos mencionado antes, las venas desembocan en la aurícula derecha,
como lo vamos a observar a continuación. Todo lo que está así en azul son las venas que se invocan en la aurícula derecha, en la parte posterior del corazón también. Los tipos de circulación, debemos de tener muy en cuenta esto porque es aquí donde entendemos que el sistema pulmonar está estrechamente relacionado con el cardiovascular. Entonces, está la circulación pulmonar, donde la sangre es oxigenada y bombeada del corazón a los pulmones, donde se oxigena y regresa al corazón, pero ya como sangre oxigenada, para que a partir de aquí la sangre oxigenada sea bombeada del corazón a todo el cuerpo, transportando oxígenos y nutrientes a las células y recogiendo dióxido de carbono y desechos, para que nuevamente se vuelva a repetir el ciclo, donde la sangre desoxigenada vuelva al corazón y esa misma sangre puede ser enviada a los pulmones, volver a ser oxigenada y ser reutilizada así de manera continua y repitiendo el ciclo. El tejido muscular cardíaco debemos de tener en cuenta 4 características principalmente, porque obviamente es diferente tanto al esquelético como al liso, sin embargo tienen propiedades similares. En primer lugar, se contrae de forma involuntaria, entonces ya es diferente al esquelético. La mayoría del esquelético permitiendo al corazón bombear sangre continuamente. Por otro lado, tenemos las células autoexcitables, que pueden generar sus propios impulsos eléctricos para contraerse de manera coordinada y repetitiva, como ya les explicaremos posteriormente. El tejido muscular cardíaco, asimismo, cuenta con discos intercalares. Todas las células están conectadas por estos discos, que permiten la rápida propagación de los impulsos eléctricos a través de todo el corazón, asegurando una contracción completamente sincronizada. El corazón trabaja sin descanso, por lo que sus células requieren un suministro constante de oxígeno y nutrientes. Es por eso tan importante que siempre tenga un suministro de oxígeno, porque a no ser así, pueden sufrir los conocidos infartos. Ahora les vamos a explicar los nodos o los marcapasos naturales. Me parece interesante porque básicamente es como el sistema autónomo del corazón. Entonces se divide principalmente en un nodo sinoauricular, que se ubica en esta parte, como ya lo pueden observar, y el nodo auriculoventricular, que ya vendría siendo más en la parte interna, y ya se los voy a explicar. El nodo sinoauricular es el que inicia el impulso eléctrico. Como ya les había mencionado, este es un marcapasos natural. Es un pequeño grupo de células especializadas ubicadas en la parte superior derecha de la aurícula derecha. Este es capaz de generar impulsos nerviosos. Tiene la propiedad única de despolarizarse espontáneamente a una frecuencia determinada, generando impulsos nerviosos de forma regular y completamente sincronizada. El ritmo sinusual permite el ritmo sinusual. Los impulsos eléctricos se propagan a través de las células auriculares, provocando su contracción. Por otro lado está el nodo auriculoventricular, que retrasa el impulso nervioso y lo distribuye a los ventrículos. Es el puente que existe entre las aurículas y los ventrículos. O mejor dicho, está ubicado en el puente que conecta entre las aurículas y los ventrículos. Está ubicado en la parte inferior de la aurícula derecha, cerca del tabique interauricular. Su principal función es un retraso intencional. Esto permite que las aurículas se contraigan completamente antes de que los ventrículos lo hagan, asegurando así un llenado eficiente de los ventrículos. Haz de His y las fibras de Purkinje. El impulso eléctrico se propaga a través de las haz de His y las fibras de Purkinje, que distribuyen la señal eléctrica a todo el músculo ventricular, provocando su contracción. Finalmente les voy a explicar algunas cosas interesantes, o mejor dicho, algunos factores que pueden afectar el funcionamiento del corazón. En primer lugar, obviamente tenemos el sistema nervioso autónomo, tanto el simpático como el parasimpático. Sabemos bien que en situaciones de estrés aumenta la frecuencia y la fuerza de los latidos. Asimismo, también cuando es parasimpático, pues la disminuye. Los electrolitos, como cualquier otro músculo, la ausencia del potasio o del calcio puede afectar su contracción. El ejercicio puede provocar que
como cualquier otro músculo, se fortalezca y pueda producir más fuerza, sea más eficiente en los latidos. Asimismo, por la composición corporal haya una menor presión y sea más eficientes sus movimientos. Enfermedades, las arterias coronarias, que se vendrían siendo cuando son provocados los infartos y esas obstrucciones que obviamente a falta de oxígeno hacen que el corazón o partes del corazón mueran permanentemente. La insuficiencia cardíaca, que ya vendría siendo la debilidad del propio músculo, o las arritmias, que es la desincronización de la contracción muscular dentro del corazón. La medicina, hay muchas medicinas que pueden influir en la contractilidad y frecuencia cardíaca, ya sea para mejorarla o para empeorarla en ciertos casos. Las emociones y las hormonas son bastante importantes aquí, muy interesante. La adrenalina, como bien sabemos, puede aumentar la frecuencia cardíaca, pero por otro lado tenemos la vasopresina, que es producida en situaciones en las que se está en deshidratación o en pérdida de sangre para una vasoconstricción. Esto hace que haya una mayor presión arterial y un menor flujo sanguíneo. Las hormonas tiroideas, que son las que obviamente aumentan la tasa metabólica y pueden aumentar el flujo sanguíneo. Y los estrógenos y la progesterona, que es producida principalmente por las mujeres en los ciclos menstruales, pueden realizar ciertas fluctuaciones en la forma en cómo el flujo sanguíneo funciona. Y eso sería todo por mi parte, y posteriormente mi compañero va a empezar a explicarles la parte pulmonar. Bueno, ahora por mi parte yo les voy a explicar lo que es el sistema respiratorio, el cual es el conjunto de órganos que nos permite intercambiar gases con el medio ambiente, introduciendo el oxígeno y eliminando el dióxido de carbono. En este sistema podemos ver, o se puede dividir en dos partes, la que puede ser la vía respiratoria alta y la vía respiratoria baja. Primero vamos a empezar con la vía respiratoria alta. Es una estructura y conductos que se encargan de llevar el aire a los pulmones. Se encuentran en la parte de arriba del aparato respiratorio y abarca lo que es la fosa nasal, la cavidad nasal, la nariz, la faringe, el epiglotis y la laringe. Primero vamos a empezar con la nariz. Es el órgano del olfato y es la vía principal de acceso para la entrada y salida de aire entre los pulmones. Las funciones que tiene puede ser el olfato, ya que en la parte superior de la nariz se encuentran los receptores olfativos, los cuales nos permiten recibir o percibir los olores. La resonancia, ya que la cavidad nasal contribuye a la resonancia de la voz, dándole un timbre característico. Ahora vamos con la fosa nasal. Son dos cavidades óseas que se encuentran dentro de la nariz, las cuales se separan por el tabique nasal. La función es la filtración del aire, ya que las fosas nasales están recubiertas por vellos y mocos que atrapan partículas de polvo, polen, bacterias y otros contaminantes que se puedan ver reflejadas en el aire. Esto ayuda a prevenir infecciones y daños en nuestros pulmones. También está el calentamiento y la humidificación del aire, ya que al entrar en contacto con las paredes de las fosas nasales, el aire se calienta y se humedece, lo que ayuda a la protección de las delicadas mucosas de las vías respiratorias inferiores. Ahora vamos con la faringe. Es un conductor que forma parte del sistema respiratorio y el aparato digestivo, ya que por ella pasan tanto el aire como lo son los alimentos. Las funciones tiene varias, como por la vía aérea. Todo lo que respira, el aire y eso pasa por lo que es la faringe y los lleva directo a los pulmones. Por la parte de la vía alimenticia pasan los alimentos y líquidos por esa zona y se dirigen al esófago. Y la fonación, ya que ayuda a la producción de sonidos y a la reproducción de habla. El epiglotis es un órgano cartilaginoso que forma parte del sistema respiratorio y se encuentra en la laringe, detrás de la lengua y delante de la tráquea. Su función principal son proteger las vías respiratorias inferiores durante la deglución. Es como una pequeña válvula que cierra para evitar que los alimentos y líquidos pasen a la tráquea y a los pulmones. Es como un canal que puede llevar el aire a los pulmones y los alimentos al esófago.
está la laringe. Conduce el aire del tracto respiratorio inferior y cierra las vías respiratorias, especialmente durante la deglución, para evitar la aspiración de alimentos. Unas funciones pueden ser la producción de sonido, ya que la laringe es la que contiene las cuerdas vocales y estas vibran cuando el aire pasa a través de ellas, lo que produce sonidos, lo que es el habla, el canta, cualquier tipo de sonidos de la boca lo produce la laringe. La protección de vías respiratorias. La epiglotis, una especie de válvula, se cierra durante la deglución para evitar que los alimentos y fluidos entren a los pulmones, ya que es la laringe. La epiglotis son prácticamente dos válvulas que cada una conduce a aire. Una puede ser al esófago y la otra a los pulmones. Bueno, ahora vamos a explicar lo que es el sistema respiratorio bajo. Ahí podemos encontrar lo que es la tráquea, los pulmones, los bronquios, los bronquiolos, los alvéolos, la pleura y el diafragma. Primero vamos a empezar con la tráquea. La tráquea, también conocida como la vía aérea principal, es un tubo hueco y flexible, el cual conecta la laringe con los bronquios y a su vez ramifica hacia los pulmones. Como funciones podemos ver que tiene la conducción del aire, ya que su función principal es transportar el aire que inhalamos hacia los pulmones y pues también lo exhala hacia afuera, ya que pasa por ahí. La filtración es parecida a la de las fosas nasales, ya que tiene vellosidades y al producir moco atrapa el polvo y partículas pequeñas que pueden llegar a los pulmones. También el mantenimiento de las vías respiratorias abiertas, ya que los anillos cartilaginosos que forma la tráquea la mantienen abierta en todo momento, esto haciendo que permita el flujo constante del aire. Los pulmones. Los pulmones se pueden decir que son los órganos principales respiratorios y sus funciones. La básica es tomar oxígeno y eliminar el dióxido de carbono. Las más específicas pues son la inhalación, ya que cuando inhalamos aire, pasa por la boca, la tráquea y se ramifican los bronquios y estos lo dejan los pulmones. Ahí en los pulmones, también con ayuda de los alvéolos, con ellos se produce el intercambio gaseoso, ya que el oxígeno pasa por los alvéolos y la sangre y el dióxido de carbono pasa por la sangre y los alvéolos para exhalar, o sea, se entra aire y se saca dióxido de carbono. Y en la exhalación, ya que al exhalar pues se saca todo el dióxido de carbono y los gases restantes del proceso gaseoso. Los bronquios son dos tubos que se ramifican desde la tráquea y conducen el aire a los pulmones. La función está la conducción del aire, ya que los bronquios actúan como un transporte del aire desde lo que es la tráquea hacia los pulmones. Y la ramificación, ya que a medida que vamos adentrándonos a los pulmones, los bronquios se van sacando como ramificaciones, ramitas, y se van volviendo cada vez más pequeñas, y estos se llaman bronquiolos. Y esta ramificación aumenta la superficie de contacto entre el aire y la sangre. Y aquí entran los bronquiolos. Son los conductores pequeños que se encuentran en los pulmones y que forman parte del árbol bronquial. La función es la conducción del aire, ya que como es parte de los bronquios, también pasa por ahí. Ahí es como su zona de contacto entre los bronquios y los pulmones. Y desde ahí se empieza la fase inicial del intercambio gaseoso, ya que los bronquios le permiten el intercambio gaseoso, ya que se conectan con los alvéolos. Y ahora vamos con los alvéolos. Son pequeños sacos de aire que tienen forma como de burbujas y están ubicados al final de los bronquiolos. En los alvéolos es donde se produce ya el intercambio gaseoso como tal. Y bueno, su función principal básicamente es el intercambio gaseoso. Esta función es cuando se inhala el aire y el dióxido de carbono es un desecho del metabolismo celular y se difunde hacia la sangre, y esto después puede ser exhalado por los alvéolos. La pleura, que es una membrana delgada que recubre los pulmones y la pared torácica y que tiene un desempeño bastante importante en lo que es el sistema en general, ya que la protección
este protege lo que es, protege y amortigua los pulmones, lo que facilita el movimiento de los pulmones y también tiene facilidad de movimiento dentro de la cavidad torácica durante la respiración. Y también tiene la lubricación, ya que se secreta una pequeña cantidad de líquido lubricante, que es líquido pleural, y se permite que las dos capas de la pleura se deslicen entre sí. La expansión torácica es líquido, ayuda a que la tensión superficial que hay entre la cavidad torácica se expanda, ayuda a que se expanda durante la inspiración. El diafragma. El diafragma es el músculo principal, el cual se encuentra bajo los pulmones y separa la cavidad torácica del abdominal. Como función podemos encontrar que está la inspiración, que es al contraerse el diafragma, se aplana y el volumen de la cavidad torácica crea una presión negativa que succiona el aire hacia los pulmones, o sea, la inhalación. Y la expiración. La expiración, ya que al relajarse vuelve a su forma, y la cual disminuye el volumen de la capacidad torácica y hace que expulse el aire de los pulmones, lo que es exhalación. El intercambio gaseoso, digamos, el proceso es, se inhala el aire, el cual entra por la nariz o la boca y viaja por las vías respiratorias hasta llegar a los alvéolos, los cuales son los pequeños sacos que ya hablamos. En los alvéolos están rodeados por una red de capilares sanguíneos, los cuales son vasos sanguíneos muy finos, muy delgaditos. A través de la delgada pared de los alvéolos y los capilares, el oxígeno pasa de los alvéolos de la sangre y el dióxido de carbono pasa de la sangre a los alvéolos, o sea, se intercambian de los alvéolos a la sangre. Después del transporte de gases, la sangre transporta el oxígeno a todas las células del cuerpo y recoge el dióxido de carbono para llevarlo nuevamente a los pulmones y ahí se expulsa. Es como si hubiera un cambio total de oxígeno. Y en la exhalación, el aire rico de dióxido de carbono es expulsado de los pulmones. Y listo, muchas gracias.